Siempre le tomo el pelo a Daniel. Esta es la última clase, sí. Y les cuento desde ahora, no hay tiempo suficiente para todo lo que tengo que cubrir. Que son quedan 2 sacramentos, tiempo suficiente solo para hacer uno. Lo bueno es que tengo solución. Que va a haber una conferencia que va a tratar de los sacramentos. Voy a tratar de cubrir todo lo que pueda hoy, pero lo que no termino, al final les voy a mostrar los detalles de la conferencia para que puedan participar de ese foro. Hoy vamos a estar hablando de vocación, de fotos mías, de las vocaciones que tengo, los sacramentos que nos quedan. La primera, ¿qué está pasando ahí? Cámbiale, ¿no? ¿Para qué? No, yo no soy ningún pastor. Ya con la ordenación diaconal. Sí. Y acá, es foto mía tomada en 1985 y no se distingue muy bien ahí, pero acá en Fátima, donde hace unos años. Entonces vamos a comenzar como debemos comenzar todo, con oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, gracias por habernos reunido otra vez aquí el día de hoy. Agradecemos por todo lo que nos has dado, por todo lo que hemos aprendido hasta estos meses reuniéndonos. Sigue iluminándonos, sigue ayudándonos a ser mejores papás para nuestros hijos, para que puedan ser los mejores católicos que se puede conseguir. Todo eso te pedimos en nombre de tu Hijo, mientras decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre mío. Una pregunta. Tengo una respuesta. Me invento una. Tengo 2 hijas Rodríguez. ¿Qué haces para hacer algo de la escuela? Me invento. Silvia Rodríguez. Sí. Lo tengo como Roberto. Por eso los distingo. O las distingo mejor. ¿Okay? Entonces, la pregunta que vamos a hablar. Yo no me quiero cargar. Los voy a poner ustedes 4, van a estar hablando juntos, ustedes 3, ustedes 4. Y la pregunta es muy fácil. Simple la pregunta. Callados. Algo que se va a dedicar un ¿Ya? ¿De hablar? Ahora
A veces vas a estudiar después, pero lo haces solo por algo que te gusta. Ajá. Vas a algo que sí mismo. ¿Te vas también? No, no voy. No voy. Entonces ya tienes todo. Es una vocación. Maestro, además que él lo quiere hacer pues como que ay, está pagando ¿Sabes cuánto me paga? ¿Es cierto? ¿Qué opinaron? por eso le digo que Son vocaciones a lo que te gusta. no nos permiten Y Daniel es voluntario, pero no tiene. ¿Qué dijeron? Ya terminamos. Porque los sacerdotes tienen paga y vacaciones. Eso es lo que dijo él. Y dije que no. No, Pues a mí me gusta y no me pagan. Y no tiene vocación. Que le gusta venir y más. no sé a lo que se dedica uno. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, eso es lo que dijeron ellos. Pero tampoco es cierto. Ay, No se preocupen de lo que piensan solo. No escuché nada. No. ¿Qué vocación? Pues la vocación es un llamado, es un algo. ¿Escucharon lo que dijo? Llamado. Llamado. De nadie, ninguno de ustedes dijeron llamado. Algo que Llamada así que el no, Papa algo le que llama. siempre. no, es más allá del Papa, viene directamente de Dios. O sea, es un llamado a hacer algo, especialmente, digamos, podría ser religioso o alguna algo que lo trae a uno simplemente. Esa es una vocación. Eso es una vocación que Dios lo llama a uno. No de que uno quiera, no de que le nace del corazón, que eso es lo que me gusta. Todos tenemos vocaciones, hasta Daniel. Estaba tomando el pelo de Daniel, aunque no tengo mucho. Y tiene vocación. Ha llamado a él a ayudarme, a venir, aunque no tenga que hacerlo. Le nace a él porque Dios lo está llamando. Igual, tiene por qué traerles rosario antes de ir. Dios lo está llamando. ¿Okay? Dios me llamó a mí para casarme, para... A veces creemos, esto me gusta hacer y voy a hacerlo. Y les conté la historia mía de vocación diácono. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿No lo les conté?
Al principio. Cuando yo empecé, me dijeron la formación son 4 años. Luego es un año de estudio después. Cuando fui a llenar los papeles, me dijeron, no, todos los 5 años antes de que te van a ordenar. Empecé y el primer año es un año. El segundo año son 2 clases, 2 años completos. Yo había terminado el primer año en la mitad del ciclo de los 2. Tuve que esperar otro año. Pensaba que eran 6. Empecé ya el segundo ciclo, 2 años, y cambié de trabajo, había muchos pasando en la diócesis. Me salí 4 años. Ya llevaba 2 años de formación y me salí. 4 años trataba de ignorar la llamada de Dios. Dios llamaba más y más. Empecé el segundo año, regresé el segundo año, el tercer año, íbamos a comenzar el 4º año, cuando la diócesis decidió agregar otro año. La formación. O sea, lo que yo pensaba que eran 4, ya son 6, yo ya llevaba 10 años para la formación. Terminé los últimos 2 años. Pero lo que pasa es que era seguido yo derecho. 5 años que me dijeron al principio yo no estaba preparado. Sabes que yo quería hacer. Es lo que yo quiero porque yo puedo hacerlo mejor que ellos. ¿Vale? Después de los 12 años, me tomaron para mi formación, 12 años, ya no me importaba. Si me ordena Dios, excelente. Si me pone las manos sobre mi cabeza, excelente. Si no, no pasa nada, yo voy a usar mi. En cambiado eso, de no querer ser diácono, ya. Dios no. Dios. Pero es el proceso de discernimiento para el diácono ahora son 6 años, discierne bien. Para el sacerdocio normalmente son 8. Disciernen bien. Es una vocación. A veces con los jóvenes en el seminario es porque mamá quiere que él sea sacerdote. Si mamá quiere o vamos. Las últimas personas de las personas de gracia. ¿Alguien reconoce a esta señora? Hay una mitad de ella, atrás de donde se sienten todos. Una santa. ¿Cómo se llama? Tiene su ubicada en la paz de donde está el coro. Se me hace que no es la única mujer porque está la Madre Teresa. Pero la otra mujer va a ir corriendo, pero está en la puerta cerrada. La próxima vez que van a Pisa, van a ver Santa María Goretti. ¿Alguien sabe la historia de ella? Esperando a ella. Pero pues hay tratamiento, pero en la vida es. Hijo, sí, es la tercera. Pero nació y falleció. Ellos 3 pudieron ver
canonización. Muy rara la distribución. Uno puede ir a presenciar tenemos nosotros como esperanza. No, a cada hijo no. ¿Quién iba a compartir esta vez? Ustedes. Ramón iba a compartir. Llamaba el nombre mal pasado. Y pues para mí es mi madre. Ok, a nosotros, mi madre fue padre y madre. Teníamos unos 6, yo tenía como 6, 7 años cuando mi papá nos dejó. Ella trabajaba día y noche en casa para ayudar, para mantenernos. Eso era, bueno, ya como a los 8, 9 años, viajó mi mamá para Estados Unidos. Y acá siguió siendo madre y padre para nosotros. Día y noche trabajábamos. Vendíamos en un, aquí le llaman el flea market, en el market, y teníamos que dormir afuera de la, del parqueadero para hacer línea para entrar a vender. El siguiente día tenemos que dormir afuera, pero ella nos sacó los. ¿Y todavía ella? Hace 3 años que murió. Pues para mí, mi padre nunca nos buscó, nunca nos atendió. Daba un plato por lunes. Ese, y te tuvo que convencer. Para mí me duele mucho porque tal vez yo podía haber hecho mucho más. Ella vivía en Los Ángeles. Yo vivo acá. Tal vez yo podía haber hecho mucho. Ella vivía con mi hermano y con mi hermana. Pero no tan muy lejos, pero claro. Y fue donde más ella cuando falleció, estaba dormida. Al lado de su cama tenía un mueble que tenía una estatua de la Virgen María. Cuando ella se cayó, golpeó con el mueble y la estatua de la Virgen María le pegó en la cabeza. No se murió del golpe, murió porque supuestamente el paramédico le notaron que el corazón estaba muy, muy, muy débil. Le llevaron a un hospital. En el hospital falleció.
Gracias por compartir. Hoy vamos a estar hablando de dos vocaciones, los sacramentos de la iglesia. Tengo la lista de las etapas de la vida, haciendo la comparación con las necesidades que necesitamos cada uno de los de las 7 etapas. Que no creo que pueda cubrir todo de órdenes sagradas, sea órdenes sacerdotales, matrimonio. Del matrimonio cubriré todo lo que pueda y si no, evento que viene a... Entonces, ¿cómo les fue hablando de la reconciliación? El tema del mes pasado. Resumen. Mes pasado. ¿Cómo les fue enseñándose los? Para mí, manías. Entonces, y de hecho, lo que hice aparte de a uno de mis hijos, para que así recordara el mayor cuál es la mayoría del camino. También es lo que decimos de eso, de cómo seguimos los países en la comunicación y el signo de escuchar. Y fue fácil porque mi niño es un niño que aceptar cuando cuando engaña. Tienen modelo. Si hacemos como familia. Para educar al chiquito, a su vez. Fernando, ¿cómo les fue el mes pasado? Bien y mal. Bien. Comienzo con el positivo. Pues positivo porque sí sabes ella se admite sus errores, ah, pero hay veces que no acepta, como digamos, su error, pero si uno le quiere dar un punishment, no quiere aceptarse. Pero sus errores sí. Bueno, Hablen, porque si no nos están dando a entender que no pasan tiempo con sus hijos. cuando terminamos los regresos de Ramón para ver lo negativo. Yo traigo a mis niñas a quieren manejar. Pero ¿qué edad tiene? 13. ¿Qué pasa a los 13 años? Todos los niños y niñas, ¿qué les pasa? La realidad, ¿qué? Están las hormonas corriendo por su cuerpo, quieren, no tienen la parte del cerebro que les
viene de decir lo primero que viene a la mente. Y vamos. Con la de 10 le dicen, ven, Sí. tenemos que ir. Así sería. Y cuando ella llega a 13, 14 años, va a arrepentir. No me digas eso. O tal vez peor, porque está igual, siguiendo el modelo. Con eso las niñas son muy... Yo tengo niños y yo me acuerdo en la adolescencia y estaba en México y les digo, tengo un sangre, en México, que son bien rebeldes que mis niños, que son... Entre ellos están criados igual, que no hacen unos diferencias, pero No están criados igual. El mayor no tenía ya que hermanos. Hay diferencias. ¿Sí? ¿A ustedes les fue bien? Sí, pero nosotros nada más han ido los niños cuando se iban. Pero ellos sí les gusta venir desde pequeñitos. Mi hijo tiene 15 años, pero sí, le gusta ir a la iglesia. Se le queda todo lo que dice el padre. Lo que no el diablo. Entonces, ¿cómo fue la parte mala? Porque dijiste bien. y O mal. sea, lo malo es de que no quiere su, Ah, pues sí, no ok. quiere, La consecuencia. ¿Saben por qué les pregunto cómo les fue? Evaluación mía. Les he enseñado bien. Llegan a la casa y cualquier pregunta, por lo menos saben dónde buscarla. Yo les enseño bien, llegan a la casa y cuáles están conectados con las preguntas que les y partes de que pues, el hermano mayor, que hablamos y por lo menos sabemos dónde buscar la respuesta. La relación que me está ayudar. Parte de la tarea que dejaba. Entonces hoy hablamos de los dos sacramentos para el servicio de la comunidad. Se pregunta, ¿cuáles son los dos sacramentos? Mencioné al principio, ¿cuáles son? Órdenes sagrados y matrimonio. Órdenes sagrados, muchos entienden, a veces es servicio a la comunidad, porque nos digan los obispos, servimos a la comunidad. Las monjitas no es órdenes sagradas porque no están ordenadas. Van a ver, están limitados. Pero ¿cuál es el otro sacramento que vamos a mencionar hoy? Matrimonio. Eso, servicio a la comunidad. Ustedes están casados. ¿Sirven a la comunidad? ¿De forma? Voy a preguntar a todos. ¿Ustedes están casados? ¿Sirven a la comunidad? Preguntamos. ¿Están casados? ¿Sirven a la comunidad? ¿Están casados? ¿Sirven a la comunidad? Yo pienso que sí. Sí, es la correcta. ¿De qué forma? Por eso dudaron en. Tenían la respuesta bien. Siendo buenas personas, buenos ciudadanos. Sirven a la comunidad de esa forma. Y hay otra forma también. Usted está casado. Sí. ¿Sirve a la comunidad? Yo creo que voy de acuerdo con lo que dice la señora, creo que con sus acciones de uno, con su ejemplo, Y con llevar a hacer un poco un ejemplo para la comunidad más. Creo que pues, sería. ustedes están casados.
¿Sirve a la comunidad? ¿En qué forma? ¿Por qué son tan importantes los niños? Están sirviendo. Porque tienen hijos. La sociedad no existe, ya no hay. Por eso están tan preocupados en Europa y en China, porque decidieron no tener hijos y ahora se están preocupando. No va a haber dinero suficiente para viviendo en la comunidad como pasamos. No todo lo que dijeron. Sí, sí, sí. Es la que me salvé. Por eso la próxima pregunta comienza acá. Entonces sí, todos tenemos una vocación. Casados, ya no casados, pero tienen. Dijimos al principio, es una llamada. Viene vocación de la palabra en latín, vocare. Una llamada, no es llamada telefónica, llamando algo a nuestro corazón. Y Él nos da la gracia que necesitamos para poder ejercer el. No sabe la paz que yo he sentido desde tener las manos del obispo en mi cabeza. Que toda mi vida ha cambiado. Yo me enojaba mucho. Todo el mundo antes, ahora como que me enojo, pero rápido. Dios me ha dado esa gracia ahora de la ordenación. Y estamos en peregrinaje. Peregrinaje puede ir a visitar uno, puede ir caminando de hotel hasta acá, eso puede ser peregrinaje. Siempre estamos en peregrinaje en la tierra. Que nuestra morada para toda la eternidad no es acá en la tierra, sino en el cielo. La vocación, llamado para ser feliz. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices. Lo que pasa es que a veces contestamos el teléfono y pensamos, pues sí, yo voy a casarme. Y es un número equivocado. Estamos por el amor de ciencia, por que nos están presionando porque las hormonas nos superaron y ya está embarazada ella, entonces nos tenemos que casar. Cuando se le llamado verdadero de Dios es difícil decidir. Dios da la gracia suficiente para cualquier. Y es que por el pecado original también es lo que estamos llevando, de que nos guiamos por ver a la persona de afuera, nunca la vemos de adentro. Siempre estamos viendo lo físico, lo que nos atrae, sin pensar moralmente que lo más importante es cómo es esa persona de corazón. ¿Quién se casó pensando que iba a cambiar de lo casaron pensaba que iba a cambiar? Pensaba que se iba a cambiar y no. Pensaban cambiar al otro. Dicen que no, pero no, así No tiene que casarse, no tiene que cambiar la persona. Se casemos porque debería de gustarle una persona tal y como es. Conocerse y A lo mejor hay que hacer unos pequeños ajustes, cambiecitos, pero unas cosas muy limpias. Si elige una persona es porque no le gusta a uno, yo creo que no se puede cambiar, ni debería de cambiar. sí, no debería, pero a veces estamos. Yo la voy a cambiar. Y ella piensa, yo lo voy a cambiar. Eso depende de uno, ¿no? Ella no me puede cambiar. Yo quiero cambiar, yo cambio. No. Y jamás nos vamos a entender. Porque los hombres somos completamente diferentes. Tuvieron del libro, salió hace como 20 años ya.
el que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No es así de que venimos de planetas diferentes, pero hablo en formas de que mi esposa no entiende. Ella habla y ve cosas que yo no puedo entender porque yo soy hombre. Hablo como hombre, entiendo como hombre. Habla como hombre, entiende como hombre. Imposible que nos vamos a entender. ¿Creen que se entienden? No han sido casados suficientes años. No tienen que entenderlo, tienen que quererlo. Entenderlo no puedo. ¿Y quién de los hombres? Bueno, es que también No, tú. ¿Cuáles son las dos palabras más importantes del matrimonio? Esas son muchas. ¿Cuáles son las dos palabras más importantes? Amor y respeto. ¿Cuáles son las dos palabras más importantes? Oh, Las dos más importantes en el matrimonio. sí, ¿no? Pues sí, es parte, sí. Tienes razón, es parte. Esa es una de las dos. Civilidad. Y ya tiene la mitad. A ver si puedes sacar la otra mitad. La otra palabra más importante en el matrimonio. Perdón. Cuando La segunda más importante. La primera es sí. La segunda es señora. Sí, señora. Oh. Son las dos palabras más importantes. Sí, mi amor. Sí. Sí, mi vida. Sí, señora. Por eso le digo que deben de quererla, ¿no? Así De es. Tenía entenderla. toda la razón. Es quererla. Así como está. Todas sus arrugas, todas las bellezas, todos los Entonces, reinos. Entonces, bueno, las dos palabras serían darle razón. Dale. Son tres. Dale. No, darle razón. A ella, sí. Para ustedes, las mujeres, ¿cuáles son las palabras más importantes? ¿Qué? Eso nunca va a pasar. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. No sé, eso es bueno. La palabra más. Para una mujer en un matrimonio, ¿Cuál es la palabra? ¿cuáles son las palabras más importantes? No me lo sé porque yo no soy mujer. Dame dinero. No sé. La palabra que se usa. Lo que yo le digo más. Se practica, pero no es una palabra que se dice. Tampoco sé. Pues estos son dos símbolos de los sacramentos. Sacramento de servicio. ¿Este cuál será? Matrimonio. Para el matrimonio de este. Órdenes sagrados. Sagrados. Gracias. Entonces, los que reciben el sacramento son consagrados. Consagrados tiene el significado de que están separados para algo para Dios. Diácono, estoy separado para ser diácono, para servir. Significa la palabra diácono. Servicio. Te ofrezco como sirviente. Todo lo que me llaman a hacer, casi todo lo digo que sí. La voluntad de diácono. Uno está separado en su matrimonio para Dios. Algo especial. Para recibir el futuro de la humanidad. Esas palabras vienen de Lumen Gentium. ¿Alguien sabe qué es Gentium? ¿Han escuchado alguna vez? Luz del pueblo. Uno de los documentos del Segundo Concilio Vaticano. Yo antes de que hiciéramos todo. La parte del gran Papa San Juan Pablo II, la parte
el gran Papa Benedicto XVI, eran parte de ese gran concilio donde eso es lo que dijeron. No son solo los sacerdotes que tienen una vocación. ¿Cuáles están los casos? Cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado. Gaudium et Spes, esperanza de alegría y esperanza, otro de los segundo Vaticano, cónyuges cristianos. Primero el sacramento del orden, y me voy a enfatizar más que nada en esto. Fin de tiempo. Con 3 grados dentro del órdenes sagrados. ¿Sí? Se ha seguido este ejemplo de 3 niveles desde los tiempos de mucho más de 2000 años. Este cuantidad es el obispo. ¿Y cómo lo reconocen? Sí, lo llaman el sombrerito, sí, sombrerote en realidad, pero se llama el mitre. El mitre es el sombrero que se pone el obispo. En realidad las zonas no se ponen encima, pero lo pintaron acá porque él sigue siendo sacerdote a pesar de ser obispo. ¿Sí? ¿Cuál es el sacerdote? La derecha. Sí, ¿cómo lo reconocen? Está cruzado. Está abierto. El lugar romano, ¿sí? Y aparece porque el diácono lo usa. Pues en algunas partes se lo usa para distinguirse, le digo, pero ¿cuál es el diácono? ¿Cómo lo reconocen? Por la inclusión. A una sola. Normalmente no lo ven dentro de la misa porque nos ponen encima y no se ve la sola, pero siempre la traemos abajo. La diferencia entre las mangas, el sacerdote lo va a tener abierto. Y la vestimenta que usó a Jesús no estaba cosido, no tenía mangas. Nosotros los diáconos siempre van a ver el más cerrado. ¿No? Se equivocan por episcopado, presbiterado y diaconado. Episcopal tiene la palabra en griego. Presbiterado, ¿qué significa? Tiene el nombre del sacramento porque ordenatio era un grado civil en el gobierno. Tenía un puesto, ordenatio, de donde viene ordenación, palabra, designaba un orden, un rango dentro del gobierno. Abajo, ¿cómo los llaman? Los lados en español, los cabos. ¿Qué? Cabos. Bajos. ¿No? Y luego tienen orden, un rango más superior. Gente, algo así, ¿no? Gento, general, comandante, más y más arriba. Esos son órdenes. Igual viene la palabra así en la iglesia, ordenarse. Porque para entregarse en esos cuerpos, meterse como soldado marino, pasar el proceso dentro de la iglesia se llama una consagración, separado para Dios. No es una elección, uno quiera. Por eso me reía cuando
Él dijo que, pues cuando lo que le nace a uno, lo que le gusta hacer, igual lo dijeron acá ellos, pero no es lo que quiera. Dios lo llama. Yo cuando quería ser diácono, no estaba listo para. Y lo que viene es poder sacar, poder ejercer yo. Viene de las manos. 19 de septiembre del año 2020. Primera ordenación que se hace fuera en la diócesis. La historia de la diócesis que nos estamos afuera. ¿Qué será? Por el COVID. Por el COVID. No podía tener nada en limitar la gente. Pero fueron más de 500 todavía. Y eso que se limitaron. La semana pasada se dio el esposo de Silvia. Sí. Le llamó la atención a mi niño, yo le regañé. Le llamó la atención a mi niño, ya cuando salimos de la iglesia, mami, ¿por qué es tan padre que me regañan? Porque no tiene pelo en la cabeza. Esta piensa que todos los sacerdotes se lo Algunos sí tienen cabello largo. Como dije, el pueblo de Dios siempre tenía sacerdotes. Habla en su Biblia, a Éxodo 19:6. ¿Sí le crees? Es que sí le creemos. Por eso me gustan estas cosas. Y Dios lo que quiso hacer del pueblo de Dios, de Israel, era un reino de sacerdotes, una nación. Todos fueron reyes, sacerdotes y profetas. Fuiste de que no hablaban ni como reyes, ni como profetas, hablaban del mundo. Dios también quiso escoger algunos para el servicio. Estos los tenían separados. Nombró a la tribu de Leví para ser sus sacerdotes. Quería que todos fueran sacerdotes, pero tenía un servicio apartado. En realidad, cuando llegan al Éxodo, a Moisés, donde va a recibir, va a subir la montaña para recibir los 10 mandamientos. Pongan atención a Renato. Lo que pasa es que para algunos que llaman los ancianos, son 72. Lleva un poco más aparte de todos los demás. Sube un poco la montaña. Llega a cierto punto y dice, ustedes ya no más. Yo voy a subir un poco. Y a su hermano, Aarón, sumo sacerdote, más arriba. Él arriba. Entre los ancianos, Aarón era como obispo. Un poco más. Dentro de nuestra iglesia, algunos separados que tienen más misión, más vocación, más trabajo. Y luego habla de intervenir
cuanto a los pecados. Eso lo pueden leer en el libro de Hebreos, en el 5º capítulo, hablando desde los judíos, hablando de los sacerdotes ayudaban a resolver los pecados que tenían. Y dentro de su catecismo, en el párrafo 1540, dice de esta forma. Instituido para anunciar la palabra de Dios, para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdote de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía que necesidad de seguir repitiendo sin cesar los sacrificios, matando los animales, quemando los restos de los cereales. No podía alcanzar la santificación definitiva, solo podía ser lograda. Los sacerdotes judíos eran muy distintos a los sacerdotes nuestros. Instituido para anunciar la palabra de Dios. Los sacerdotes anuncian la palabra de Dios. Sí. Era para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios de la oración. La única diferencia es de que nuestros sacerdotes no tienen de esa forma. Ya el sacrificio hasta el Cordero de Dios matado, enviado a Dios para redimir. La imagen ahí son los sacerdotes quemando todo el resto de los animales y los cereales para enviárselos a Dios. Nuestros sacerdotes no tienen que hacer bueno, dentro de la iglesia. Entonces, en la liturgia de la iglesia actual, en el sacerdocio de Aarón, el servicio se ve igual. Cuando el sacerdote está consagrando las hostias y baja las manos así, ¿qué hacen los monaguillos? ¿Puesto atención? Daniel sabe. ¿Qué hace Daniel? Sonido de las Están campanas. hincados, pero ¿qué hacen? Suena la campana. ¿Saben por qué? Wake up. No, pues sí y no. Sí y no. Algunos dicen de que en el tiempo cuando no había un micrófono, no se escuchaba, entonces la gente se manera para despertarlos, para que pusieran la atención, viene del Espíritu Santo. La otra tradición es de que viene desde el tiempo de los judíos. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el santísimo. Y a veces se desmayaban por estar cara a cara a Dios. Entonces les amarraban una campana alrededor de sus pies para que si llegaban a desvanecerse, sonaba la campana y jalaban la soga para sacarlos. Por eso continúa la tradición de invoca el Espíritu Santo y sacerdote. Ahí están los 70 ancianos para servir
Hay muchas de las oraciones para la consagración, para la que se encuentra dentro de Francisco. Está subiendo hacia la montaña, está aquí. El pueblo, alejado, ancianos un poco más arriba, Aarón, y luego entonces, ¿parece algo que han visto antes? Esos son los levitas, los sacerdotes y así como está descrito en términos de los judíos. Esa otra imagen que han visto. Acá los santos reyes. ¿Eh? Oh. ¿Cuántas imágenes te parece? No. Cristo. Que no es todo igual, pero se parece. Los rangos son muy parecidos. A Melquisedec. ¿Saben quién es Melquisedec? Era el sacerdote, no era sumo sacerdote, porque no existía la religión judía todavía. Pero Abraham aparece de nada, no hay historia de dónde vino Melquisedec. Era un sacerdote que apareció de la nada en lo que hoy llamamos Jerusalén y ofreció pan y vino en sacrificio. Era hasta la fecha, decimos que los sacerdotes y Jesús es un sacerdote según el orden del Melquisedec. Después de ofrecer, desde que Abraham le dio el 10% de todos los bienes que le dio a Melquisedec, desapareció. Algunos dicen de que Melquisedec era uno de los hijos de Noé. Cristo vino. Imagínense. El constante. Todo el mundo llegaba, ¿no? Nosotros vamos y nos ponemos en fila. Ponemos en fila, vamos con Jesús. Dios tenía que traer su cordero, tenía que traer su buey, tenía que traer sus palomas, el cereal, los quemaban, mataban a los animales. ¿Alguien ha trabajado en un rancho alguna vez? ¿No? ¿Ha trabajado en un rancho o carnicería? Vacas. Sí, y se mata, ¿no? ¿Y a qué huele? Viene bien feo. Imagínense multiplicado eso con la cantidad de lo quemaban. Sangre en todas Y partes. pienso que si hemos pecado, echando toda la comida a perder, ¿no? Quemarla en vez de dársela a la gente que tenía hambre. Pues en ese entonces tenía la regla que todos los rancheros tenían que pagar para los pobres. Que podían cosechar la gran mayoría, pero tenían que sacrificios porque sabían que eran pecadores. Tenían que llegar y ofrecer, una parte se quedaba para los sacerdotes y los levitas, pero esto era la mejor parte para Llevaban, no sé, pero de acuerdo al pecado era lo que llevaban, ¿no? Era lo que yo Era, Llegaba con un puño de barra y decía, no, pues que. pues sí, y dependía. Porque si tenían mucho dinero, pues tenían que llevar un buen grande. Si eran pobres, palomas, así como Jesús, María, palomos, era el ofrecimiento, la prenda.
Aquí, con Cristo, no tenemos que hacer igual. En la iglesia, los sacerdotes ahora lo llaman en latín en persona Christi Capitis. Los latinos, ustedes, entonces, ¿qué significa eso? Esta es acá. ¿Es ninguna palabra en español? O el capo, ¿no? ¿Quién es el capo? El narco, pero ¿cuál de los narcos? ¿Cuál es el capo? No. El jefe, el mero mero. Entonces, en persona Christi Capitis, porque en persona Christi Capitis es literalmente la cabeza. Eso siendo el líder. Christi Capitis, cuerpo. Pues la cabeza. Es el cuerpo de Cristo. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su trabajo, sumo sacerdote de sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Pero la imagen de quién es la capitán de nuestra iglesia acá local, ¿quién sabe griego? ¿Saben griego? Griego es el idioma que fue escrito en todo el Nuevo Testamento. La palabra pisco literalmente significa obispo. Literalmente es copos, como telescopio, viene de la misma palabra, epi, sí. Entonces, episcopos es el que ve por encima, el que supervisa. Bueno, super arriba y visar de ver. El que supervise la iglesia es nuestro obispo. Cuando lo ordenaron a él como obispo, la catedral del Sacramento, que fue ordenado obispo allá, era, ¿cómo se llama? Auxiliar, obispo auxiliar del Sacramento. Es originalmente de los padres. Lo ordenaron como sacerdote en la Fresno. Llamaron para ser obispo auxiliar y en Sacramento. Les dijeron, pues, vienes de allá, te mandamos acá, te vamos a dejar el. Vamos, nos dejamos el Papa piensan de que la iglesia es como un negocio. ¿Quién es el presidente? Hay que hacer lo que dice. ¿Quién es el ejecutivo superior de todos? Tenemos que hacer lo que él diga. No es así. El Papa no es superior a tomar nuestra cabeza de nuestra iglesia local aquí en Estado. Ahora bien, él tiene que estar de acuerdo con el Papa, pero el Papa no lo supervisa. Están todos al mismo nivel. No importa.
Los presbíteros viene de una palabra en griego otra vez, significan los ancianos. Mayores. La palabra presbítero no se parece en nada porque cura ni sacerdote. Se parece a la palabra en inglés, como se dice en inglés. Sí, se parece. No es así. Chris viene más bien de alemán, pero más o menos se parece. Entiendo. Y avanzar hacia el obispo tiene autoridad que el Papa. Sí. No. Pregúntele al obispo, en la palabra de Dios dice, no, pues, No. en la palabra Le de estoy Dios, diciendo la verdad, porque dice el catecismo. vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que va a rogar Pedro para para que su fe no venga más abajo, para cuando regrese, ore por sus hermanos. Sí. Entonces ahí está muy claro que Pedro es el Papa. El Papa es el líder, es la cabeza. Usted estaba hablando de que Sí, hay separación entre, No. Separación no hay, no, porque están de acuerdo. entre los llamados, entre las vocaciones. Sí. Pero Pero el de- Papa no es superior al maestro obispo. ahí puede haber una, No, yo no estoy confundido. no, pero Te puede, lo tengo bien claro. puede causar una cuestión. Porque sí tiene mucho más autoridad del Papa. El Papa es el jefe de todos los obispos. El Papa también es obispo, pero no tiene la misma autoridad el obispo de aquí que el Papa. No tiene la misma autoridad. Tienen responsabilidades distintas, sí. Por eso. Pero el Papa no Pero es ¿quién es el superior. jefe? Ninguno. No. Tienen responsabilidades aclarar en la distintas. Lo sé muy bien porque me lo enseñó el obispo. Ya no son. No. Porque el Papa es el jefe de la iglesia, por eso hay muchas discusiones en nuestra fe como católicos. Porque Sí. piensan y mucha gente ve al Papa como fuera cualquiera. El Papa tiene autoridad ante todos los obispos. Sí, no quiere decir que él es superior. Sí, tiene razón de lo que dijo, pero no quiere decir eso que él es superior. Bueno, no que él se crea superior, no. No Pero se sí cree, es superior no en es el superior. llamado. No. Sí. Entonces, ¿por qué eligió a Pedro? Después hablamos. Y no vamos a llegar a... Bueno, Pero es nomás estoy de aclarar acuerdo ese- que tiene un papel mucho más importante que jugar. Pero Ajá. el Papa no es superior. No es así como en el punto de que el presidente y los vicepresidentes no es así. Estamos hablando de eso, sino de la fe en particular. Igual de la fe. En el orden del magisterio de la iglesia. Por el tiempo. La función de los sacerdotes es ayudar a ya después del primer tiempo, dentro del primer siglo, ya el obispo no podía hacer todo. Llamar anciano, darle a hacer. El obispo, a pesar de tener un rango más alto, sigue siendo sacerdote. Igual, la ordenación del obispo, la imposición de manos de otros obispos. Los sacerdotes son ordenados con la imposición de las manos del obispo y luego de todos los otros sacerdotes. Los diáconos, pues, como sexta. Rango más bajo, dice el catecismo, estamos llamados al ministerio, o sea, al servicio. Solo el obispo impone sus manos sobre nuestra cabeza.
Estamos todavía en una posición, especialmente nosotros los diáconos permanentes, de que no está bien definido nuestra función. Servimos a definición. Hacer un comentario. O sea, a mí, un diácono y un sacerdote. Yo de cierta forma como que, digamos, más bien un diácono, ciertas cosas que se permiten a un diácono o que puede hacer, por ejemplo, un diácono puede ser casado, puede tener familia. Y un sacerdote no. Pero también el sacerdote es algo que me hace, hasta esta fecha como que no lo entiendo, me hace algo un poco difícil por él, de que ellos no puedan tener esa opción. ¿Es familia? Sí. Ha Más que existido, nada una pregunta, ¿no? De Ya. que tuvieran esposas, familia. ha existido esta tradición por varias razones. Sí, sí hay sacerdotes casados, pero muchos dirían tienen sus prioridades divididas. Uno como esposos, ¿cuál es su prioridad principal? Uno como sacerdote, ¿cuál es su prioridad? Familia, una familia más grande. Y si tiene esposa y tiene hijos, también es su prioridad. Por eso continúa la práctica. Es práctica, se puede cambiar. No es dogma de que tiene que ser así. Es práctica. Pero por eso muchos abogan y dicen, tendrían sus prioridades divididas. Supongamos, un ejemplo. Si estoy enfermo, tengo una emergencia en la mitad de la noche, a las 3 de la mañana, llamo a uno de los sacerdotes, sale corriendo para irme con los santos óleos. Si está casado, tiene familia en la casa, llamo a esa hora, se va a enojar. Sí. A lo mejor no tiene nada que hacer, sí, pero póngase en el lugar de que sea el sacerdote, esté casado y tenga alguien en el hospital que esté cuidándolo y le llame. A ver, prioridad. Ahí va a decir, estoy ocupado. Y un Ahí sacerdote, está. si no O tiene sea, familia, sí se puede, pero hay ventajas y desventajas. ¿Qué sucede si es sacerdote y decide casarse? Ha pasado. Tenemos uno en nuestra diócesis que embarazó a una mujer. Yo le digo por eso, porque yo tengo una prima que es hija del padre, pero yo no sé si el padre ya no fue padre o no sé, porque salió del No rancho. debería. Y en cuanto toma sus votos, sacerdote, promete ser no solamente casto, sino celibato para el resto de su vida. Si ha tenido relaciones, ya no es celibato. El de nuestra diócesis se hizo laico, continúa muy activo más o menos en la iglesia, pero ya no es sacerdote. Eso es lo que debe de seguir. En realidad no estoy sirviendo a Dios y tengo esas tentaciones. Entonces, ¿cuál de los dos sacramentos no he mencionado?